ese no es el core de negocio de las empresas, ¿no? ¿Sí? Sino que, por ejemplo, si una entidad es bancaria, entonces su core de negocio, ¿qué es? El tema financiero, ¿no? El tema tecnológico no vendría, digamos, si viene a apuntalar su proceso, sí, pero no es su core de negocio. La tecnología no le da esa rentabilidad que necesita para seguir subsistiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces ha hecho que ahora se disponga de plataformas en entornos globales que vienen a ser justamente las nubes, ¿sí? Las nubes, las cuales justamente nos permiten disponer de qué? De escenarios en los cuales nosotros simplemente a nivel de servicio contratamos esa infraestructura y desarrollamos lo que necesitamos, ¿sí? Sobre todo ese mundo, ¿ya? Y hay justamente una de las plataformas cuales tenemos, Azure. Ustedes conocerán justamente, ¿no? Una de esas nubes que son de regular, digamos que uso, ¿no? Sobre todo nosotros que, por ejemplo, utilizamos básico la plataforma de Office, ¿no? Que ahora ya la ponen a modo de servicio, ya no tenemos el famoso instalador y demás, sino que todo lo tenemos en la nube y simplemente accedemos a ello, ¿no? Pues miren, aquí tenemos a Azure y cuáles son sus proveedores o socios estratégicos con los cuales a nivel mundial ellos se conectan y brindan los servicios en cada región. Sí, entonces miren, aquí tenemos todos esos socios que, por ejemplo, para Azure considera como estratégicos, ¿para qué? Para brindar conexiones hacia su nube en un formato tanto público como privado, ¿sí? Entonces aquí lo tienen para que ustedes también puedan, ¿no? Ir conociendo este escenario como tal, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese viene a ser, digamos, otro escenario que viene a ser que adaptable a mis necesidades, ¿no? ¿Sí? En el que ya no me preocupo en el tema de infraestructura tecnológica, que no, sino simplemente ¿qué hago? Lo alquilo a quién, a un proveedor como tal, como por ejemplo Azure, Amazon Web Services, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que utilizan ERPs como Oracle, como SAP, que también tienen sus nubes como tal, o sistemas operativos, por ejemplo, como Linux y demás, que también tienen sus nubes como tal y van alojando ahí sus servicios como tal, ¿sí? Entonces, a eso va. Otro escenario, y uno de los entornos, digamos que monta, digamos que bota todo abajo nuestro conocimiento como técnicos, como tal, ¿no? Que viene a ser justamente SD-WAN, no sé si han escuchado de ello, viene a ser justamente una de las plataformas que vienen a ser ya un entorno, digamos que enfocado a quién, a nosotros, ¿sí? SD-WAN como tal viene, digamos que a dejar de lado nuestros conocimientos. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? Capa OSI, modelo OSI, capa 1 acceso, capa 2 tecnologías, en este caso de conmutación a nivel de tramas, capa 3 conmutación a nivel de paquetes, capa 4 viene justamente en el tema de qué, de lo que viene a ser manejo de puertos por el tipo de aplicaciones que utilizamos, ¿sí? Aquí en cambio SD-WAN se concentra en dónde, en la última capa, capa aplicación. A SD-WAN no le interesa lo que está debajo de las demás capas. Con que le brinde conectividad, él da la inteligencia y funciona, ¿sí? Entonces, esta viene a ser ¿qué? Una red WAN definida por software. ¿Y qué es lo que hace? Nos genera ¿qué? Primero, agilidad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, SD-WAN, ¿qué hace? Define nuestras aplicaciones que yo voy a publicar o que yo voy a utilizar en mi entorno, ¿sí? Define cuáles son críticas, cuáles no son críticas y cuáles son, digamos que, de uso normal y que no necesito ni seguridad ni algún trato especial, ¿ya? ¿Y qué hace? Sobre cualquier escenario de telecomunicaciones, sea este un MPLS, sea este un Internet, sea un canal LTE a través de conexiones inalámbricas, sea un canal broadband, en este caso escenario home compartido que nosotros podríamos tener en nuestros hogares, ¿sí? ¿Sí? O enlaces satelitales en los que simplemente con que tenga conectividad y qué haces, Diguan, dentro de mi plataforma que tengo un MPLS y un Internet. Entonces, como yo estoy dando la inteligencia, entonces, ¿qué hago? No, este tráfico es importante, necesita seguridad. Entonces, ¿qué hago? Yo envío por el MPLS. Este tráfico no es tan importante, no necesito tanta seguridad. ¿Qué hago? Lo envío por el canal de Internet. O este tráfico es solo transaccional, ¿sí? Por ejemplo, una tienda, ¿sí? Por ejemplo, de los okidokis que generalmente vemos, ¿no? ¿Eso qué es? Transaccional, consumos mínimos de capacidad. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente lo envío por un canal o un escenario home, ¿sí? Por una Internet que nosotros podemos tener, que de los que tenemos de nuestros hogares compartido, porque mi aplicación no necesita
tanto ancho de banda ni nada de eso. Entonces, ¿qué hago? Lo envío por ahí. ¿Sí? Entonces, SD-WAN da eso, nos da un escenario de rendimiento, ¿sí? De disponibilidad. ¿Por qué? Porque combina todas las plataformas que yo pueda tener y yo le doy inteligencia. ¿A quién? A mis aplicaciones, nada más, ¿sí? Desempeño, ¿por qué? Porque optimizo cada uno de esos canales. Y seguridad, ¿por qué? SD-WAN como tal, ¿qué hace? A más de que yo tengo el canal, ¿sí? Sobre ese canal SD-WAN arma un túnel, ¿sí? Que justamente viene a ser un escenario encriptado en el que dentro de ese túnel envía la información, ¿sí? Entonces ya de por sí SD-WAN viene a ser seguro sobre cualquier plataforma. Si uso MPLS, igual va encriptado. Si uso Internet, igual va encriptado, ¿sí? Si uso en una plataforma broadband, igual va encriptado. Si uso Internet, digamos, compartido, en este caso en un escenario home, igual va encriptado, ¿sí? Entonces también me da ya de por sí ese escenario de seguridad. Y como en el entorno, digamos que ya técnico como tal, a mí como responsable de TI ya me da también visibilidad de qué estoy enviando y por qué canal estoy enviando y qué tan óptimo está siendo mi escenario justamente de qué, de uso de cada uno de los elementos que yo tenga como accesos o como transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a compartir igual uno de los, un link como tal en el que justamente, ¿no? Se categoriza, digamos que los diferentes proveedores, marcas y demás que justamente han salido en este entorno y son considerados a nivel mundial, digamos que como los pioneros, los que utilizan o manejan, digamos que los criterios adecuados dentro de la industria para desplegar este tipo de infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, seguramente ustedes han de haber escuchado marcas como Fortinet, la más, digamos que conocida, en que justamente tiene plataformas sobre ello, ¿no? VMware, que seguramente también han de haber escuchado algo de aquello, ¿sí? Una marca justamente que provee este tipo de servicios, ¿sí? Versa como tal, que vienen a ser marcas que dan el equipamiento para generar estos escenarios justamente, digamos que a nivel tecnológico seguros y que me permiten optimizar, ¿sí? Incluso hay proveedores, ¿no es cierto? Tenemos Comcast, es uno de los proveedores, Hughes es uno de los proveedores también que están justamente nombrados, Lumen es otro de los proveedores que están nombrados. Entonces, de cierta manera, este boom también, ¿no? Tecnológico que se está dando últimamente por el tema de optimización, viene a ser esta plataforma tecnológica, ¿sí? Otra de las plataformas regulares y conocidas vienen a ser a nivel Ethernet. Si hablamos en Ethernet es capa 2, ¿sí? Ustedes recordarán modelo OSI, entonces aquí ¿qué hacemos? Simplemente que enrutamos magadres, ¿sí? A esto va por el tema de qué? De agilidad y rendimiento sobre todo. Ustedes haciendo referencia, ¿no es cierto?, al modelo OSI, mientras subo la capa, ¿qué implica? Necesito equipos que generen qué? Mayor procesamiento, mayor inteligencia, en este caso sepan cómo manejar la información que está llegando a este equipo para que justamente sea encaminada a donde debe ir como tal. Entonces, eso que implica, uno, primero, latencia. Mientras más sube la capa como tal, que implica mayor procesamiento, implica mayor latencia, ¿sí? Y eso, dependiendo de las aplicaciones que nosotros utilicemos en el mundo tecnológico, me va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, réplicas de bases de datos, ¿sí? Una entidad bancaria tiene su data center principal y su data center de backup, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Necesita replicar toda la información que tiene en su principal hacia su backup. Imagínense si es que yo coloco ese transporte de conexión entre los dos en un capa 3, eso justamente ¿qué me genera? Me genera latencia, me genera mayor procesamiento en los equipos, ¿sí? Mientras menos latencia, mucho mejor porque optimizo, ¿sí? Y a nivel de, en este caso, de información o de data, que justamente se manejan, ¿qué? Capacidades de volúmenes de teras de información. Imagínense, no voy a terminar nunca de hacer esa replicación hasta que el equipo que esté justamente haga su proceso, ¿no? Entonces, por ello entran este tipo de tecnologías, ¿sí? Capa 2, en el que simplemente que no meto tanta inteligencia a la red, solo me conmuta extremo a extremo a nivel de max y listo, ¿sí? Se envía la información, ¿ya? Entonces, a eso va justamente el escenario también de Ethernet. Y aquí les voy a pasar un link en el cual justamente el escenario que valida, digamos, infraestructuras a nivel Ethernet viene a ser, digamos, la MEF.
La MEF como tal viene a certificar los diferentes escenarios o evoluciones que ha ido dando el escenario Metro Ethernet, ¿sí? A nivel mundial. Ahora ya estamos en el Metro 3.0. A esto hace referencia a qué? A proveedores que ya tienen en su backbone infraestructura Metro Ethernet, pero con capacidades de 10 gigas hacia adelante, ¿sí? Metro 2, 2.0, en cambio, son proveedores que manejan justamente capacidades de qué? De 2 a 10 gigas, ¿sí? Metro 1, en cambio, ¿qué son? Son las capacidades bajas, que es justamente donde iniciamos, de 0 a 1 giga, ¿ya? Imagínense, nosotros aquí a nivel de Ecuador como tal, recién, digamos que hace desde la pandemia es que comenzamos a manejar capacidades de gigas, cuando por ejemplo habían justamente, ¿no? Escenarios tecnológicos en el que necesitaban ¿qué? Canales de 64K, 128K, 512K, imagínense, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ha hecho que todas estas infraestructuras sigan creciendo y en este caso acoplándose a las necesidades como tal, ¿no? Ahora actualmente ya estamos trabajando, digamos, a nivel de país en capacidades que llegan justamente ya, digamos, se habla de 10 gigas como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese vienen a ser, digamos, estos escenarios que permiten brindar esa alta capacidad, ¿sí? Otro de los escenarios que dan ya, digamos que una capacidad mucho más amplia, ¿no? Viene a ser justamente lo que es, en este caso, redes de alta capacidad como son las DWDM. Estas trabajan en capa 1. ¿Qué implica eso? Mucho menor procesamiento, ¿sí? No hay inteligencia. Aquí simplemente, ¿qué es? Hardware en los extremos y simplemente me da el canal, ¿a qué? A la velocidad de la luz, ¿sí? Que es lo que justamente me va a permitir enviar flujos de tráfico de alta capacidad y a estas velocidades, ¿no? ¿Sí? Y altas distancias. Entonces, eso es lo que permite, digamos, este escenario en cambio, ¿sí? Permite justamente disponer de qué? De un escenario de alta capacidad, ¿sí? En el que justo ya no haya este tema de qué, de pérdida de lo que vendría a ser performance o eficiencia por el tema de incluir elementos activos que generen ese delay como tal que puede generarse en escenarios, por ejemplo, en entornos internacionales, cables submarinos que hacen, utilizan este entorno, ¿no? ¿Sí? Altas capacidades que permiten enviar la información extremo a extremo, continente a continente, en cuestión de qué? De milisegundos, ¿sí? Entonces, a esto viene, ¿no? El tema de lo que es escenarios de alta capacidad como tal, ¿sí? Y otro de los escenarios importantes, digamos, viene a ser justamente el tema de contenido, lo que se denomina CDN, ¿sí? Manejo de contenido, que la mayoría de nosotros ya hemos tenido, digamos, de cierta manera, es interacción, ¿no? Uno de los básicos, por ejemplo, YouTube. Todos hemos utilizado YouTube. YouTube justamente utiliza un escenario de qué? De contenido, de distribución de contenido, en el que en sus servidores están almacenados todos los videos que nosotros como usuarios hemos ido alimentando y nosotros mismos, en este caso como usuarios, ¿qué hacemos? Descargamos ese video, lo vemos y listo, ¿no es cierto? Ese es el formato de CDN, un repositorio en el que está la información ahí almacenada y nosotros ¿qué hacemos? Simplemente nos alimentamos de ella. Entonces aquí, ¿quién cae? Cae, por ejemplo, un Netflix, cae, por ejemplo, un Disney Plus como tal, ¿sí? En estos escenarios como tal, ¿ya? Por ejemplo, aquí, para lo que es Latinoamérica, Disney Plus, para poder dar ese servicio que justamente fue recién, en noviembre como tal, ¿no? ¿Sí? No tenía proveedores justamente que brinden este tipo con el nivel de calidad que ellos necesitan, ¿sí? Netflix, ¿qué hizo? Hizo de desplegar en este caso toda una infraestructura importante para disponer su infraestructura CDN. Disney Plus está este momento en un proceso de crecimiento y ¿qué está haciendo? Contratando proveedores que tengan infraestructura, si bien, ¿sí? De alta capacidad en este caso, ¿para qué? Para ir y ofertar a los escenarios en donde no tenía. Entonces, por ejemplo, para Latinoamérica como tal, Disney Plus justamente, ¿qué utiliza? Utiliza proveedores, ¿sí? ¿Qué tipo de proveedores? Mundiales, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, Akamai, es uno de ellos, de los que son, digamos que escenarios montados ya bastante robustos como tal en el escenario CDN. Lumen viene a ser otro de los proveedores a nivel global que utiliza justamente esta plataforma, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso va. Entonces, como ven, hay tecnologías que se van adaptando a las diferentes tendencias que se van necesitando, ¿sí? Entonces, esto viene justamente a qué? A depender de nosotros.
con nuestro criterio. ¿De qué? De consultores, de responsables de TI, de una gerencia de TI, de responsables del desarrollo, en este caso de plataformas como tal. ¿Para qué? Para definir cuál es el entorno ideal en el que va a calzar el manejo de mi información. Si son canales de alta capacidad o de baja capacidad, si son conexiones a nivel mundial que me permitan conectarme a través de qué? De redes de alta capacidad, en este caso a nivel de Internet, ¿sí? O a nivel justamente de redes privadas, como lo es MPLS, ¿sí? Entonces ya se va definiendo y vamos conociendo, ¿no? Cuáles son los diferentes entornos. Entonces, en cada una de las capas como tal que tenemos diferentes tipos de servicios que se adaptan a nuestras necesidades y también tenemos diferentes, ¿qué? Escenarios tanto positivos como negativos que pueden ayudarnos o afectarnos, ¿sí? ¿Y qué es lo que se viene ahora? NFB, ¿sí? NFB viene a ser justamente la tecnología que seguramente va a llegar a nuestro país como tal a futuro. ¿Y qué es esto? Esto es el Network Function Virtualization. ¿A qué va esto? Va simplemente a que ya a futuro ya no vamos a tener que un router, que un switch, que un firewall y demás, sino que ya lo tenemos justamente todo en un solo equipo. Tenemos una sola caja física y en esa caja física, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que nosotros ser expertos en qué? En virtualización, en manejo de sistemas operativos, en manejo justamente de despliegue de plataformas, ¿sí? En el que simplemente me entregan la caja y yo le adapto y le configuro para qué? Para que funcione como un switch, como un router, como un firewall o que funcione con las plataformas que yo necesito para el despliegue de mi red, ¿sí? Entonces, eso viene a ser justamente. Y si ustedes quieren saber un poquito más de la tendencia justamente tecnológica que se va dando a nivel mundial como tal, ¿sí? Les comparto justamente este link que es del ONUC. ¿El ONUC qué es? Es una entidad, en este caso, tecnológica en la cual se unieron quienes todas las grandes potencias, en este caso de qué? De fabricantes, de empresas como tal, ¿sí? En las cuales están, de acuerdo a sus necesidades, desarrollando los elementos tecnológicos que necesitan para a futuro. ¿Sí? Entonces aquí están algunas de las marcas como tal, tanto de empresas, ¿sí? Como empresas de desarrollo tecnológico que van definiendo cuál es el camino a seguir en el mundo tecnológico. Entonces, si quieren saber un poquito más, aquí justamente pueden ir aprendiendo de aquello, ¿no? ¿Sí? Y ir ahondando a dónde vamos, en dónde justamente estamos encaminando nuestro mundo tecnológico como tal, ¿sí? Y si quieren también interactuar con este mundo de qué? De las nubes, del cloud como tal, ¿sí? Y tener, digamos, un poquito de interacción, ¿no? Y ese escenario, digamos que de práctica y demás, ¿sí? Aquí les comparto, les voy a compartir justamente un link para que ustedes creen su cuenta y ahí van a poder hacer lo que ustedes deseen bajo, digamos que un escenario controlado, ¿no? Que nos ofrece, por ejemplo, Amazon, ¿sí? En la cual, digamos, viene a hacer un escenario que nos permita interactuar con el mundo de las nubes, ¿sí? Entonces, para que ustedes igual puedan ir curioseando, puedan ir justamente interactuando y puedan ir viendo, ¿no? Cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que estaba planificado para la sesión de hoy, ¿sí? No sé si ustedes igual ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Espero que poder justamente poder llenado, ¿no? Las expectativas de lo que tenían, de lo que era el entorno de esta charla que estaba programada, ¿sí? Y bueno, yo igual quedo a las órdenes para cada uno de ustedes, para escuchar cada uno de sus preguntas o elementos que hayan quedado tal vez por ahí medios vagos y necesiten alguna aclaración. Muchas gracias por su exposición y a continuación damos paso a las preguntas que se hayan generado. Claro, ingeniero, yo tengo dos preguntitas. La primera Claro. es si nos podría explicar o nos podría decir en qué países ya se está aplicando las tecnologías de las NFB que nos dijo al final. Y la segunda es cómo podríamos nosotros para sacar una certificación en todas estas nuevos estilos de redes que nos explicó, como el SD-WAN o las CDNs, por ejemplo. Claro, ya. Ok, listo. Te comento, respecto justamente a lo que es
lo que se viene, ¿no? Una infraestructura justamente de virtualización, el NFV, ¿sí? De cierta manera ya está en proceso justamente de despliegue en las potencias mundiales. ¿En qué hablo? Hablo justamente de qué? De un Estados Unidos, hablo en la parte del viejo continente, hablo justamente de un escenario de Inglaterra, ¿sí? Que ya se han ido definiendo. ¿Esto nace de qué? Nace justamente de este conglomerado, ¿no? Que les había mencionado, que se generó justamente el ONU como tal, en el cual ya no ven, en este caso, el negocio en qué, en disponer de tanto equipamiento tecnológico dentro de su infraestructura de red para poder ofertar o ofrecer justamente sus servicios, ¿no? Sino que simplemente concentrar en un solo equipo, ¿no? Entonces ahí se va, digamos que ya generando un escenario de qué, de experticia, no solo en el tema de conocimiento de telecomunicaciones, como les mencionaba, sino también en el tema de virtualización, en el tema de conocimiento de sistemas operativos. Entonces ya se va, digamos que, como que ampliando para nosotros como técnicos, sí, el espectro del conocimiento, sí, pero también digamos que ese espectro de responsabilidades que podríamos justamente ir llevando sobre ello, ¿no? Sí. Ahora, respecto a lo que es el tema de las tendencias como tal, que actualmente igual están desarrollándose en el país y están desplegándose como SD-WAN, CDN como tal, ¿sí? Hay justamente, ¿no? Escenarios que de cierta manera desarrollan lo que vendría a ser la carrera profesional de un técnico, ¿sí? En SD-WAN como tal, ¿qué manejamos? Manejamos diferentes líneas. Lamentablemente, una de las falencias de SD-WAN como tal, ¿no? Es que este escenario no es al momento estándar. ¿A qué me refiero eso? A que cada una de las marcas o proveedores o fabricantes de equipamiento con este tipo de tecnología, ¿sí? Lo hacen a su manera, le dan su inteligencia. Entonces aquí justamente hay incluso marcas que lanzan el producto como que manejan SD-WAN y a la final se lo prueba y no lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mencionaba, ¿no? Justamente el link que les había mencionado, uno de las fabricantes es Fortinet, ¿sí? Otro de los fabricantes es Bingware, otro de los fabricantes es Versa. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es más robusto? Bingware como tal, ¿sí? ¿Por qué? SD-WAN, como les había mencionado, es una red definida por software. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que justamente es netamente programación, desarrollo como tal, ¿sí? Y ahí justamente es donde es bastante fuerte y robusto, sobre todo en el tema de conocimiento Bingware, porque Bingware, ¿qué es? Es un escenario de virtualización en el que nació así la empresa, ¿no? Con escenarios de desarrollo como tal, y simplemente fue digamos que una migración para ellos no frustrante, en el que fue un cambio de tomar justamente otro escenario adicional, en el que ya se metían en el mundo de las redes como tal para el uso y como es distribución de aplicaciones, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, tenemos un Fortinet. Fortinet capaz la mayoría lo escucha justamente y sabe qué es equipos de seguridad, ¿no? Entonces, para ello lo importante, lo fuerte que es la seguridad. Pero ahora le añadieron este ítem adicional y ¿qué se volvió? Se volvió un equipo, digamos que robusto en cuanto a qué, al tema de que aparte de SD-WAN también me dan servicios de seguridad, IPS, IDS, es decir, me da esa inteligencia como base también, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada una de estas marcas tiene sus escenarios de certificación. Fortinet tiene sus escenarios de certificación para su línea de productos. Cisco tiene su línea de certificación, incluso Cisco tiene dos líneas. Una que es Viptela, ¿sí? Y otra que es Meraki, que son parte de Cisco como tal, ¿sí? Meraki viene justamente ¿qué? A entornos, en este caso, ¿de qué? De volúmenes de transaccionalidad bajos. Viptel, en cambio, ya viene para volúmenes de transaccionalidad altos, ¿sí? Entonces, aquí también se generan justamente, ¿no? Escenarios de certificación tanto en Cisco Meraki como en Cisco Viptela, ¿no? ¿Sí? Que vienen a ser. Y Cisco como tal también tiene su gama, digamos que para este tipo de escenario. Entonces, cada una de esas marcas disponen, sí, justamente, ¿no? Su proceso de conocimiento como tal. Entonces, en ese escenario, digamos, es simplemente
lanzarse y especializarse, ¿no? En la, digamos, en el entorno que uno crea conveniente. Y esa, digamos, es una de las desventajas de SD-WAN. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de tratamiento en el SD-WAN, incluso a nivel de gestión como tal, no pueden justamente convivir entre ellas. No puedo tener un equipo, por ejemplo, un Fortinet con un VMware en la misma red como tal, porque no se van a entender, porque hablan diferente, de diferente manera, ¿no? El tratamiento de esa información. Entonces vienen como que a obligar, ¿no? A estandarizar con una sola marca, si es que fuera el desarrollo en esta plataforma, ¿sí? Y si bien como tal, eso sí es netamente que meternos en el mundo de nuestra competencia, ¿sí? ¿En quién? En justamente en el área de sistemas. ¿Por qué? Porque si bien simplemente ¿qué hace? Almacena datos, son bases de datos de alta capacidad en el que justamente se hace ese escenario de transaccionalidad, en el que ¿qué se maneja? Se maneja, por ejemplo, temas de autenticación. Ustedes lo pueden palpar con la cuenta de Netflix, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan? Usuario y password. Y ese usuario y password, ¿a dónde tiene que reflejarse? A esta nube CDN que justamente se dispone, ¿no? Y esta nube CDN, ¿qué es? Es una copia de lo que justamente tienen en dónde, en su escenario principal, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene el escenario principal se replica y se replica por un escenario de geolocalización, ¿sí? Ustedes capaz, si es que viajaron capaz en algún momento a algunos otros países, van a ver que, por ejemplo, a nivel de Netflix, no es que tenemos las mismas series que lo tienen en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿ese proceso qué es? Es un proceso de réplica, pero de por geolocalización, es decir, que para algunas zonas hay unas series, para otras zonas no, para otras zonas sí, entonces ese también viene, ¿no? Ese tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces ahí es a meternos a qué? A certificarnos y aprender, en cambio, ¿en qué? En el mundo de el manejo de datos como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser justamente, ¿no? Espero que haya podido responder a tu pregunta. Muchas gracias. A continuación, una pregunta de Michael Prado. Sí, buenas noches con todos. Disculpe, ¿cómo se podría hacer el salto de la infraestructura tecnológica en un país como el nuestro, ya que apenas y se encuentra dando el salto de infraestructura física y ahora, como usted menciona, ya se quiere pasar a una infraestructura virtualizada? Gracias. Ok, lamentablemente el país como tal, sí, no, bueno, nosotros tenemos materia prima, sí, para poder generar, ¿no? Sí, pero lamentablemente no tenemos el desarrollo tecnológico para que esa materia prima sea convertida en el producto final y sea aprovechada por nosotros como país, sí, sino que esa materia prima, ¿qué hacemos? La enviamos a otros países para que ahí la desarrollen y ahí sí nosotros nuevamente traer ese producto terminado con volúmenes, digamos que económicos mucho más altos de los que nosotros habíamos enviado como materia prima y obtenerlos, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos que como país como tal, no somos tan fuertes, ¿no? En el tema de desarrollo tecnológico, lo cual justamente nos obliga a qué? A ir en la marcha, digamos que de desarrollo tecnológico de la región, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica como tal, uno de los países, digamos, más desarrollados es Brasil, ¿sí? Brasil viene a ser uno de los que, digamos, están justamente, ¿no? En esa ola, en esa tendencia de tecnológica. ¿Por qué? Porque disponen de la capacidad, tanto económica, disponen justamente de la capacidad, en este caso, tecnológica, disponen justamente también del tema de conocimiento como tal, el tema de empresas que justamente creen en el país, han invertido ahí para poder ir desarrollando, ¿sí? Entonces, eso digamos que vienen a ser limitantes, ¿no? Que como país justamente nos obligan simplemente a ir a la marcha de cómo va llegando, digamos que la tecnología, ¿no? Entonces, una, digamos que de esos escenarios que nos hace permitir, ¿no? Como que interactuar con ese tipo de tecnología, ¿quiénes son? Son las grandes transnacionales. Las grandes transnacionales son las que traen esa tecnología acá. ¿Por qué? Porque su capilaridad como tal de funcionamiento hace, ¿no? Que permitan justamente compartir lo que ya disponen en otras regiones y traerlo aquí al país, ¿no? A nivel, digamos que como país con empresas justamente pequeñas y demás, sí es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, digamos, ahí viene lo importante de qué, de esa apertura tecnológica a grandes inversores, sobre todo empresas internacionales, que miren al país y ahí sí podamos nosotros interactuar con ese tipo de tecnología, ¿no? Por el momento, por las limitaciones que disponemos, ¿no? Entonces, eso vendría a ser. Gracias, sí.
Ya quedó más claro. Ok. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tal vez desea hacer otra pregunta? Si no es así, doy paso a mi compañero Elvis Bonilla. Listo, ingeniero, de nuevo agradecerle muchísimo por su excelente ponencia, estuvo muy interesante este tema. También agradecerle por enseñarnos como tal en estos temas de vanguardia, estos temas que no se dan como tal ya en la carrera, sino que se ven mucho más en el ámbito laboral, en la investigación. Y con esto despediríamos esta serie de conferencias. Muchas gracias a los asistentes y nuevamente muchas gracias, ingeniero, por su excelente ponencia. En el transcurso de la semana le haremos llegar su certificado de ponencia. Para mí un gusto poder haber podido compartir con nuevos colegas y sobre todo por haber regresado, digamos que a mis inicios, ¿no? La universidad que es la Politécnica. Muchas gracias mejor a cada uno de ustedes y aprovechen, 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 aprendiendo todo lo que se pueda, que el mundo tecnológico es bastante, digamos que apasionado, ¿no? Sí, en que justamente si uno se apasiona en ello, trata justamente de conocer, de aprender y demás, que ustedes entenderán como técnicos que somos, el tema tecnológico va a ser de un escenario continuo de aprendizaje, ¿no? En el que no vamos a tener que parar justamente en ese proceso. Así que bienvenidos igual y muchas gracias mejor por su atención, por haberse dado su tiempo para poder atender a lo que les había preparado para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias también por las recomendaciones, ingeniero. Se les recuerda a los asistentes que en el chat de la reunión se encuentra un link para la asistencia de esta reunión. Por favor, llenarlo, que esto nos ayuda a nosotros a tener un seguimiento de quienes pueden entrar en nuestras sesiones. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. A mí no se me abre el enlace. ¿Quién me dijo que no se abría el enlace? Yo, Vanessa, al rato que pongo el enlace se sale. Claro, porque es un link a Google Forms. Ya Tiene que salió, salirte a un ya navegador. sale. Muchas gracias.
¿Qué tal, Elvis? Disculpa que te moleste. ¿Podrías volver a enviar el link, mi bro, porfa? Ya les vuelvo a enviar. Listo, gracias, Elvis.